durante una tormenta hacia el aterrizaje. Hay agua en ambas pistas. Turbulencia grave. El vuelo 1527 de American Airlines pierde un elemento valioso. Sepan que la torre está cerrada. Hay filtración de agua en la torre. De hecho, habían abandonado la torre. Era una situación muy inusual. Los investigadores de la JNST se enteran de que un supervisor fue a la torre abandonada. Les dije que aterrizaran. Aterricen a discreción. La pista parece despejada. Momentos antes del aterrizaje, sobreviene el desastre y fallan los dos motores del avión. ¿Cómo es que una torre deshabilitada puso en peligro la vida de las 78 personas a bordo? Diles que caemos. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Subiendo! Torre de control. Vamos en curso de colisión. Repito, curso de colisión. Mayday. Catástrofes aéreas. Esta historia es real. Se basa en reportes oficiales y relatos de testigos. Tormenta eléctrica. En una tempestuosa noche de noviembre, el vuelo 1572 de American Airlines pasa a casi 11.000 metros sobre Pensilvania. Es más tranquilo aquí que a los 10.000 metros. El capitán Kenneth Lee, un piloto exmilitar, lleva 10 años volando para American Airlines. Eso seguro. El primer oficial, John Richards, también voló en el ejército y tiene 7 años de experiencia en la aviación comercial. Era una tripulación con mucha experiencia que estaba muy cómoda con la nave que volaba. Vuelan un MD-83, un esbelto avión de 2 motores. Con 2 motores de ventilador turbo montados en la cola, tiene una cola en T y una ala principal en flecha. Fue de las últimas naves que en efecto tenía una conexión directa entre los controles de la cabina y las superficies del avión. Avisaré a la cabina del descenso. Hola. Iniciaremos el descenso. Aseguren la cabina y preparen el aterrizaje. Por supuesto. Abroche su cinturón. Es un vuelo corto de 2 horas desde el aeropuerto O'Hare de Chicago hasta el aeropuerto internacional Bradley en Windsor Locks, Connecticut. Hay 5 tripulantes y 73 pasajeros a bordo, muchos de los cuales regresan a casa. Ponga su asiento en posición vertical. Empezó como un vuelo de rutina y fue el segundo día de un vuelo de 3 días para los pilotos. American 1572. Descienda a discreción del piloto. Mantenga el nivel a 6.000 metros. Piloto a discreción a 6.000 metros. American 1572. Descendamos. El vuelo aterrizará en 25 minutos. Consultaré con el ATIS. Información del aeropuerto Bradley. Víctor 03. ATIS en inglés o Servicio Automático de Información de Terminal les da a los pilotos datos importantes del aeropuerto, como el tiempo y la aproximación. A los pilotos, pista 24 y 15. Hay agua en ambas pistas. Turbulencia grave. Entiendo. Creo que esto se va a mover. Lo voy a informar. Encontrarán un clima agreste en el camino, pero nada que los pilotos no puedan manejar. Muchas veces he pasado por el mismo tipo de vientos y clima que aquella tripulación y los vientos tendrán un efecto drástico en el avión y lo empujarán. Ellos estaban muy familiarizados con el clima y tenían la experiencia suficiente para manejar cualquier cosa. Hemos comenzado el descenso. Nos han reportado algo de turbulencia moderada en el mismo, así que nos moveremos un poco. Solo mira lo que haré. Por supuesto, lo haré. Los pilotos se preparan para aterrizar. Si hay comentarios, solo sácalos. Habrá mucha turbulencia. ¿Sabes qué hacer? Se apoyan mutuamente, se animan mutuamente. Si algo no resulta o alguien hiciera algo mal, el otro intervendría y lo corregiría. A 80 kilómetros del aeropuerto, el clima empeora. Mucha lluvia.
Eso se nota. Los controladores les advirtieron del mal clima debido a las tormentas y al gradiente. El gradiente es un cambio repentino en la velocidad o en la dirección del viento que puede ser riesgoso cerca del terreno. American 1572. Baje y mantenga 1200. Descendiendo a 1200. 1572. El vuelo 1572 es el último avión que llega al aeropuerto Bradley esa noche. Aproximación 1200. Los pilotos hacen una difícil aproximación imprecisa. Aproximación imprecisa significa que en la navegación no tienes ayuda. Se confía más en los pilotos para calcular la altitud, descender de ella correctamente y evitar todo el terreno que está debajo. Estamos en la vía de entrada para aproximación VOR. Flaps A5. Sí. Flaps A5. Este tipo de aproximación les da trabajo extra a los pilotos. La aproximación imprecisa es la más difícil de todas al volar, porque requiere de mucha atención. Se debe hacer de manera correcta. American 1572. Sepan que... La torre está cerrada por un problema con una ventana. La aproximación imprecisa y el mal clima no son los únicos retos que enfrentan los pilotos. Entendido. Hay filtración de agua en la torre. En los aeropuertos más grandes, la torre de control tiene dos áreas para gestionar los vuelos entrantes y salientes. El control de aproximación, normalmente ubicado en uno de los pisos inferiores, y el control de torre en la parte superior. Mark Guiot fue el gestor de tráfico aéreo en el aeropuerto Bradley por 12 años. Cuando están a 8 kilómetros, el control de aproximación los deriva a la torre para que aterricen y rueden hasta la puerta. Pero cerraron la torre porque el agua se metía por una ventana y la controladora de tráfico tuvo que dejar su puesto. Los controladores de la torre son los ojos de los pilotos en tierra. Son quienes se aseguran de que la pista esté limpia y despejada para aterrizar, que no hay obstáculos ni más tráfico. También brindan información crítica en las últimas etapas del vuelo. Flaps A11, ¿puedes? Seguro. Ahora los pilotos deben confiar en sus propias observaciones para aterrizar a salvo. Los pilotos sí esperaban que alguien pudiera estar en la torre, que el controlador les dijera el estado de la pista y les diera la información para ver si algo durante la tormenta había entrado en la pista para aterrizar con seguridad. El controlador de aproximación monitorea el vuelo de cerca. Nota que el avión se está desviando de su curso. American 1572. Creo que están un poco a la izquierda del final. Sí, creo que estamos a la izquierda. Entiendo. A 11 kilómetros del aeropuerto, el capitán Lee corrige el curso del avión. Baja el tren. Abajo. Subiré a la torre. El supervisor de control de aproximación se ofrece para orientar a los pilotos del vuelo 1572. American 1572. Hay alguien en la torre. No está abierta oficialmente, pero pueden cambiar a la frecuencia. Seguro que sintieron alivio de que hubiera alguien en la torre, una persona que estuviera para darles información necesaria para la aproximación. Hola, torre. American 1572. Estamos a 10 kilómetros de la pista 15. Aterricen a discreción. La pista parece despejada. Entendido. Todos los aterrizajes, de hecho, son a discreción del piloto. Pero en este caso particular debían estar más atentos porque no tenían ninguna ayuda oficial de la torre. Flaps A40. Los pilotos ajustan el avión para aterrizar. Flaps y slats a 40-40. Puedes aterrizar.
300 metros. Muy bien. El vuelo 1572 está a tan solo 60 segundos de tocar tierra. ¿Pero qué? Sonaban todas las alertas. Las luces parpadeaban y había que hacer algo. Tierra. A 4 kilómetros del aeropuerto Bradley, en Connecticut, el vuelo 1572 de American Airlines chocó contra algo mientras descendía a la pista. Los pilotos deben actuar rápido para evitar estrellarse. ¡Vamos! ¡Rodea! Rodeando. Elevan la nariz del avión en un intento por recuperarse. Flaps a 15. Positivamente. Tren arriba. Tren arriba. Comenzaron de inmediato un procedimiento de rodeo, subieron el tren, levantaron los flaps, impulsaron los motores hacia adelante e inmediatamente después las cosas empeoraron muy rápido. Motor izquierdo en falla. Segundos después de que los pilotos empezaran el rodeo, el motor izquierdo pierde potencia. Lo último que necesitas que pase es una falla de potencia en uno de los motores. Hay una pista justo enfrente. Ok. Diles que caemos. Es una emergencia. Atención, torre. Se requiere equipo de emergencia. Vamos a caer en la pista. Creo que tendremos emergencia en el 1572. Envíen camiones. Van para allá vehículos de emergencia. Mientras los pilotos se preparan para un aterrizaje de emergencia, la situación empeora. El motor derecho también falla, convirtiendo al MD-83 en un planeador de 60 toneladas. Tuvieron una segunda falla de potencia que provocó un doble problema. Sin sus motores, el avión se ha desviado más de su curso. El capitán Lee intenta volver a alinearlo con la pista. Puedes hacerlo. Sí podrás. Pero quizá no tengan la suficiente sustentación para llegar. El paro es un efecto aerodinámico. Es cuando las alas pierden sustentación y el avión pierde el control direccional. La única forma de seguir volando en un paro es con potencia máxima, la cual no tenían. Resiste. Resiste, sí. Resiste. Eso es. Resiste. Resiste. Así. Dios te bendiga. Sí pudiste. Fue un milagro que el copiloto viera la pista y que reaccionara tan rápido. Fue una muy buena reacción y ciertamente salvó muchas vidas. El vuelo 1527 aterrizó a salvo tras una aproximación final traicionera. Todos sobrevivieron, y lo más notable es que solo una persona sufrió una lesión menor. Ovacionan a los pilotos como héroes por salvar el avión y a todos a bordo. Un aspecto clave en algo como esto es que nunca dejes de volar el avión. Y quienes lo hacen no viven para contarlo. Los eventos que casi derribaron al vuelo 1572 son un completo misterio. ¿Qué hay hasta ahora? Dependerá de los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, o JNST, hallar las respuestas. Bob Benson encabeza el equipo. Era el investigador a cargo con 12 miembros cerca de la JNST reportándome, más muchas personas de la industria. La nave pegó en el suelo al aproximarse a la pista. Tal vez los motores sean la causa. ¿Acaso una pérdida de potencia en los motores causó que el vuelo 1572 golpeara el terreno al ingresar a la pista? Cuando llegamos al lugar del accidente, nuestra primera orden del día fue hacer una especie de inspección de reconocimiento de la nave. ¿Acaso voló por una zona de guerra? Durante el examen inicial,
La aeronave resultó muy dañada. Me recordó algo así como un B-17 que atravesó una redada en Schweinfurt en la Segunda Guerra. Estaba destrozado. Sobresalían ramas del tren de aterrizaje, faltaban palas del motor, tenía flaps golpeados. El avión no podía volar. Sin duda golpeó árboles. Eso sin duda. Y los motores estaban encendidos al triturar esas ramas. Las ramas atascadas en los motores del avión indican que funcionaban con normalidad. El descubrimiento plantea otra pregunta. Si tenían potencia, ¿por qué les dieron a los árboles? La primera pregunta era ¿por qué la nave voló tan bajo para darle a los árboles? Y aún así llegó a la pista. Si vas a analizar un accidente como este, que se categorizó como un vuelo controlado en el terreno, tienes que entender a dónde fue el avión, cuándo y por qué estuvo ahí. ¿Dónde exactamente le dio a los árboles? Para entender por qué el vuelo 1572 rozó los árboles, los investigadores intentan identificar el primer punto de impacto. Esos árboles están en lo alto de una cresta a unos 4 kilómetros al noroeste de la pista. Un equipo ya fue para allá. Veamos si los árboles de la cresta se marcan en la carta. La carta de aproximación tenía la cresta marcada con un pequeño punto y la altitud. Tiene la punta de la cresta en 250 metros. Pudimos ver la carta de aproximación que la tripulación usó y notamos que la cresta era solo un simple punto con el número 250 y al lado una altitud. Ese punto podría ser cualquier cosa, un edificio, un árbol gigante. Otros utilizan una carta diferente que muestra características topográficas, como esa cresta elevada. ¿El vuelo 1572 bajó demasiado debido a la falta de detalle en su carta de aproximación? ¿Y la altitud del impacto con los árboles? Quiero la altitud de la primera marca de impacto. ...4 kilómetros. 235 metros. No tendrían que haberse acercado tanto a esos árboles. El equipo se sorprende al descubrir que cuando el vuelo 1572 chocó con los árboles, estaba 15 metros por debajo de la altitud marcada en esa cresta. No solo estaban algo abajo. Estaban 94 metros por debajo de la altitud mínima de descenso. La altitud mínima de descenso, o AMD, es la altitud más baja a la que pueden descender hasta que los pilotos pueden ver la pista. Se diseñó para que los aviones estén sobre el terreno y los obstáculos. Esas altitudes son estrictas. Cuando la AFA pone esas altitudes, se deben tener en cuenta todos los espacios libres, los árboles y la elevación para mantener el avión a una altitud segura. ¿Por qué volarían tan bajo? Tal vez haya algo mal con los altímetros. Vieron que el avión descendió muy bajo y la pregunta es, ¿los pilotos tenían la indicación correcta? A ver si el sistema estático funciona. El sistema estático pitot es muy importante porque es el sistema que controla la altitud, los altímetros, los indicadores de velocidad y también las indicaciones de velocidad vertical. ¿Acaso los sensores brindaron datos incorrectos a los altímetros del avión? El MD-83 tiene 3 grupos de sensores en el fuselaje exterior. Miden la presión del aire para determinar la velocidad aerodinámica, la altitud y la velocidad vertical. Si uno de los sensores estáticos tiene fuga o está obstruido, podría darles a los pilotos información imprecisa, haciéndoles creer que están por encima o por debajo de su altitud real. Si el tubo pitot está obstruido, pierdes esos instrumentos vitales. Y eso puede pasar por muchas razones.
Los sistemas estáticos Pitot ya habían causado problemas, tan graves como para causar choques. ¿Lista? ¿Sí? La prueba empuja aire dentro del sensor para determinar si la presión de aire se mide con precisión. Pero ven que no es el problema. El sistema estático funciona. Pues hay que hablar con los controladores. Siempre es valioso poder hablar con los controladores de tráfico aéreo tras un accidente. A menudo ellos son las últimas personas que hablan con los pilotos previo a un accidente. ¿Los pilotos reportaron algo inusual en su descenso a Windsor Locks? No. Fue una aproximación estándar, pero el clima no era de lo mejor entonces. ¿Hubo corrientes descendentes? Sí. ¿Será que el viento empujó al vuelo 1572 hacia los árboles? Si un avión encuentra corrientes descendentes, podrían presionar al avión varios metros. El viento representa un riesgo para los aviones. En 1985, una fuerte corriente descendente estrelló el vuelo 191 de Delta Airlines contra el suelo, a más de 1,5 kilómetros de la pista de aterrizaje en Dallas, Texas. 137 personas perdieron la vida. En 1994, un año antes del incidente del 1572 en Connecticut, el vuelo 1016 de US Air se estrelló contra unos árboles mientras intentaba aterrizar durante una poderosa tormenta en Carolina del Norte. Se impactó contra un barrio residencial y mató a 37 personas. Las tormentas tienen un poder increíble con corrientes ascendentes de 300 kilómetros por hora y entonces, pues, medio segundo después hay una corriente descendente de 300 kilómetros. Hubo mucho viento en el aeropuerto esa noche. Y cuando el vuelo se estaba acercando, hubo gradiente. Los investigadores descubren que los sensores del aeropuerto registraron corrientes descendentes. Les dimos actualizaciones. Como dije, eso era malo. ¿Sabían a qué entraban? Sí. Dadas las condiciones climáticas del momento y el aire inestable, los investigadores pudieron determinar que pudo haber corrientes descendentes de hasta 90 o 120 metros por minuto en el momento de este evento. Entonces, si hubo corriente descendente, ¿se habrían preparado para eso? Sí. ¿Era posible que el viento hubiera empujado al avión hacia esos árboles, pero con el clima en ese momento determinamos que no podía ser cierto? ¿Hubo otra cosa fuera del ordinario, además del clima? Pues la torre se cerró por reparaciones ese día. Una filtración. Un supervisor subió a asegurarse de que aterrizaran bien. ¿La torre no operaba en la aproximación? Así es. Quisiera hablar con el supervisor que estuvo en la torre. Claro, seguro. ¿Acaso el vuelo 1572 rozó los árboles debido a una falta de orientación desde la torre? El control de tráfico aéreo es exigente y es un trabajo preciso. Si hay interrupciones mayores, ya sea en la torre o en el alcance del radar, podría afectar a el tráfico en gran medida. ¿Hubo señales de que tuvieran problemas en la aproximación? No lo creo. Estaba todo normal hasta que reportaron la emergencia. Describa qué pasó. Ya estaban a 10 kilómetros de alinearse con la pista. Se veía despejada y les dije que aterrizaran. Estamos a 10 kilómetros de la pista 15. Aterricen a discreción. La pista parece despejada. Entendido. ¿Se les dio autorización de aterrizar? La torre cerró. Solo podía dar advertencias. Dependía de ellos decidir si querían aterrizar. Las advertencias son solo información proporcionada al piloto para su propio uso. Pueden atenderlas o no atenderlas, depende de ellos. En este caso, la torre no estaba abierta, por lo que no tenía autoridad para emitir autorización de aterrizaje. Los investigadores aún no saben si el mal clima y la torre de control cerrada causaron que los pilotos bajaran más allá del límite de altitud de descenso. ¿Pero qué? Hacia los árboles.
Empecemos a las 12:53 cuando contactan a la torre. Los investigadores examinan la grabación de voz de la cabina en la aproximación final del vuelo 1572 para determinar por qué el avión llegó tan abajo y dio contra los árboles. Aterricen a discreción. La pista parece despejada. ¿Cuál es la condición actual del viento? 170 en 24. Entendido. Revisa la pista, les da actualizaciones. Buen trabajo hasta ahora. El equipo oye al supervisor, dándoles orientación a los pilotos para ayudarles a aterrizar. Fue una buena iniciativa que lo hiciera. Es algo que pocos habrían hecho basándose en que la torre en sí era un área un poco precaria. Flaps a 40. Flaps y slats a 40-40. Puedes aterrizar. Ok. 300 abajo. 300 abajo. Ya está. Deténla. ¿300 metros por minuto? No puede ser. Al acercarse al terreno, los pilotos decidieron hacer su descenso final a 300 metros por minuto, casi el doble de lo normal. Opino que eso es muy excesivo. No tenía que ser tan abrupto. Especialmente en una aproximación imprecisa con una altitud de descenso mínima la cual no deberías rebasar. Mientras más rápido desciendes, más pronto tienes que empezar a nivelarte o terminarás por debajo de la altitud objetivo para cuando corriges y vuelva a subir. De acuerdo al perfil de descenso, están a 8 kilómetros del aeropuerto y a 580 metros. Usando los datos de la baliza de radar del control de tráfico aéreo, los investigadores rastrean la conversación de la cabina del vuelo 1572 durante el descenso. A 300 metros por minuto, están debajo de la AMD en menos de un minuto. Eso es rápido, pero el copiloto debería reportar las altitudes. Mientras la nave desciende, se supone que el piloto monitoree la AMD, la altitud mínima de descenso. El copiloto debía reportar los 300 metros arriba de la AMD al capitán y luego los 30 metros a la AMD y luego la altitud de AMD. Ok. Oigamos el reporte del copiloto. $300 metros. Eso. Reportó a los 300 metros. Pero no oyen más reportes después de ese. El primer oficial reportó los 300 metros sobre la AMD. No reportó los 30 metros sobre la AMD. Entonces, los investigadores oyen algo inusual. 330 es tu... Sí. Vas debajo de tu... ¿Pero qué? ¡Alto! ¿Fue el reporte de altitud mínima de descenso? Se supone que eso es. El equipo descubre que el primer oficial hizo mal los reportes restantes. El copiloto empezó a reportar la AMD, pero nunca acabó la oración. Entonces dio el reporte a medias apenas. Y ya no dice nada más hasta estar por debajo. Y ya les habían dado a los árboles. ¿Por qué los pilotos cometieron ese error tan crítico tan cerca del aterrizaje? A hablar con los pilotos. En este caso en particular tuvimos mucha suerte de tener pilotos vivos para entrevistar. Queríamos determinar exactamente en qué pensaban durante el accidente. Describa sus acciones a 6 kilómetros al aproximarse a la altitud mínima de descenso. El clima era malo. Teníamos 2 horas demorados. Yo monitoreaba los instrumentos. $330 es tu... Sí. Bien. ¿Luego qué? Al acercarnos a la altitud mínima de descenso, miré en busca del aeropuerto. Y al mirar de vuelta estábamos bajo los mínimos. Vas debajo de tu... Ya está.
Mientras él estaba mirando hacia afuera, no monitoreaba los indicadores de vuelo tan de cerca como debería. En este caso, el procedimiento apropiado habría sido tener al primer oficial atento al altímetro, a la brújula y a otros instrumentos en la cabina hasta que el capitán dijera, veo la pista. ¿Por qué no indicó el rodeo? No hubo tiempo. De inmediato golpeamos los árboles. ¿Pero qué? Fue una noche estresante. Pudo haber saturación de tareas ahí. Pasó de un vuelo fácil y casi relajado con un poco de dificultad climática a, Dios mío, todo va muy mal, muy rápido. Algo no está bien. No pudo haber estado en su mínimo segundos antes de chocar. Pudo tener problemas con el altímetro. Los pilotos deben calibrar el altímetro con base en la presión del aire del exterior, que puede cambiar drásticamente en condiciones de clima extremas. A menudo, los pilotos recalibran el altímetro para mantener una lectura precisa de la altitud. El del altímetro es muy importante. No puedes aproximarte con mal clima a menos que sepas cuál es la altitud de tu avión. Veamos qué ajustes tenían. Hay mucha lluvia. Se nota. En este caso, debido a la tormenta que había en esa área, la presión caía rápidamente y cuando eso pasa, el ajuste del altímetro baja muy rápido. Significa que si no rectificas tu altitud, tu avión vuela más bajo de lo que crees. Aquí. El operador les dio un ajuste del altímetro de 990 milibares. Los investigadores de la Junta revisan si los pilotos del vuelo 1572 de American Airlines ajustaron bien el altímetro durante la aproximación en la tormenta al ingresar al aeropuerto Bradley. ¿Qué hora era? 12:30 AM. 25 minutos antes de chocar con los árboles. Y como el clima estaba cambiando, debieron recibir información del control de Bradley. Algo que los pilotos consideran y esperan de la torre o del tráfico aéreo es la actualización del clima tan pronto como sea posible para que puedan configurar lo siguiente. Ok, contactan a control de aproximación a las 12:43. Bradley, aproximación, American 1572. Estamos a 3.400 metros. Los investigadores esperan que el control de aproximación les dé a los pilotos la actualización del clima, incluyendo el ajuste de presión del altímetro. El control de aproximación emite el ajuste del altímetro en el contacto inicial cuando una nave que llega ingresa a su espacio aéreo. El altímetro también se muestra como una pantalla digital en la torre de control. American 1572, aproximación de Bradley. Esperen VOR, pista 15 y aproximación. Pero la información nunca les llega. Aproximación no actualizó el ajuste del altímetro, aunque la presión caía rápidamente. No hay nada aquí de aproximación, al menos hasta que los pasó a la torre. ¿Por qué control de aproximación no les dio los ajustes? Buena pregunta, digámosle. Algo que desconcertó a los investigadores fue... ¿por qué los controladores de tráfico en la torre de Bradley no mantuvieron a los pilotos actualizados con la configuración del altímetro? Antes mencionó que el clima estaba agitado esa noche. Sí, cambiaba rápido esa noche. ¿Cuál fue el ajuste del altímetro a la hora del accidente? Revisaré... 990 milibares. Los investigadores descubren que el ajuste de la presión del altímetro a la hora del accidente no era el que les dieron a los pilotos originalmente. ¿Por qué los pilotos no actualizaron el ajuste? 990 milibares. No creí que lo necesitaran. A veces, las cosas que haces una y otra vez se hacen muy rutinarias. Y en la noche, cuando no hay mucho que hacer, a veces esas son las cosas que se olvidan.
Nos preguntamos un poco sobre esa excusa, pero es lo que dijo. Así que los pilotos no tenían el ajuste del altímetro al hacer la aproximación. Está el ajuste del altímetro al momento del accidente. Comparar los dos ajustes del altímetro revelará cuán bajo iba el avión y a qué altura debería haber ido. 2.7 milibares. La diferencia entre el ajuste del altímetro que configuraron en sus instrumentos y la realidad fue de aproximadamente 2.7 milibares, lo que equivale a 23 metros. Por el ajuste no actualizado, creyeron que iban 23 metros más arriba de lo real. El hallazgo es revelador. Una vez que te acercas al suelo, 23 metros es una gran cosa. Cuando llegas a la altitud mínima de descenso y mantienes el avión nivelado en la altitud mínima de descenso, 23 metros son críticos. La pregunta es si le habrían dado a algo estando 23 metros arriba. Pues golpearon los árboles a una altitud de 235 metros. Si sumas 23 metros... No le habrían dado nada. Sin impacto. De haber tenido el ajuste correcto del altímetro, a pesar de ir por debajo de la AMD, habrían estado 23 metros arriba. Y probablemente no estaríamos hablando de esto porque habrían pasado los árboles. Pero no explica por qué estaba 94 metros debajo de la altitud mínima de descenso. 23 metros son culpa del control. Los otros 71 metros son error del piloto. Esto no dependió de los pilotos hasta cierto nivel, pero ir por debajo de la AMD debió haberlo detectado tanto el primer oficial como el capitán. Eso fue lo que provocó el accidente. Al final, fue la decisión de los pilotos. Ahora los investigadores entienden qué pasó en el vuelo 1572. El ajuste del altímetro y el mal clima implicaron que los pilotos tuvieran poco margen de error en la aproximación. Y como descendían a prisa y pasaron la altitud mínima de descenso, no había manera de que se recuperaran antes de chocar con los árboles. Solo queda una pregunta por ser respondida. A pesar de darles a los árboles, ¿cómo hicieron el aterrizaje? Los datos transcritos. Los investigadores de la Junta miran los datos de la grabadora del vuelo 1572 para saber cómo se recuperaron los pilotos tras haber chocado con los árboles. Chocaron con los árboles y de inmediato pusieron los flaps de vuelta en 15 y dieron impulso máximo. Los datos muestran que los pilotos ajustaron el avión rápidamente para un rodeo. ¡Vamos, rodea! Rodeando. Flaps a 15. Positivamente. Tren arriba. Tren abajo. Luego, en cuanto empezaron el rodeo, pierden el motor izquierdo. De hecho, el avión se tragó a los árboles, las copas de los árboles con los motores. Motor izquierdo en falla. Luego, el motor derecho. Tienes una situación donde acaba de pasar algo devastador. Te llevaste unos árboles en la cima de una cresta a 4 kilómetros de la pista y perdiste la capacidad de la aeronave por un segundo. Elevan la nariz, pierden velocidad y sus motores no sirven. La receta para un paro, si me preguntas. De pronto empiezan a perder velocidad. Llevaban la nariz elevada y ese era el peor momento en que podía pasar. La velocidad del aire es lo que hace volar al avión. Si suficiente aire no se mueve sobre las alas, estas dejan de volar. Y eso es lo que se conoce como paro. Hay una pista justo enfrente. Por suerte, el primer oficial vio la pista. Tenían que poner el avión en tierra cuanto antes, porque no iban a poder seguir volando con la potencia que tenían. Ok. Diles que caemos, es una emergencia. Ahora tiene que reconfigurar el avión y recuerden que todo pasa en segundos.
Debe concentrarse en tratar de usar la altitud y la velocidad que le queden para cruzar la valla hasta el entorno de la pista. Es una etapa crítica del vuelo ahora porque no tiene potencia. Puede intercambiar altitud por velocidad aerodinámica. Sabemos que esos flaps siempre subieron a 40. Flaps a 40. ¡Hasta abajo! Están abajo. Debe generar algo más que lo lleve a cruzar la valla. Y por eso baja los flaps a 40 grados. El arrastre de los flaps los desaceleró, pero por unos segundos los elevó. Los flaps a 40 grados cambiaron la curva del ala, lo que aumentó la sustentación. También le dio ese impulso adicional para llegar un poco más lejos. Si no lo hubiera hecho, o si se hubiera tardado un poco más, el accidente habría sido una total catástrofe. Puedes hacerlo, sí podrás. Se deslizan hacia la pista. Por desgracia no tenían suficiente velocidad ni altitud, así que aterrizaron antes, se deslizaron y derraparon sobre el pavimento de la pista. Cometieron errores al chocar con los árboles, si se quiere, y aún así hicieron un buen trabajo al aterrizar la nave. Fue un gran despliegue de habilidad. Los pilotos hicieron una excelente gestión de los recursos de la cabina en la difícil situación que ocurrió tras chocar contra la cresta. Cooperaron y no entraron en pánico. La forma en que estos dos pilotos trabajaron juntos fue notable. Y una cosa en la cinta que sí que da escalofríos es que tras llegar a la pista, el primer oficial dice: Dios te bendiga. Sí pudiste. Puede que mucha gente no sepa de este incidente y es debido a que la nave pudo llegar a la pista y que nadie ahí murió. La impresionante recuperación del capitán no compensa los errores de la tripulación. El informe final de la JNST concluye que la causa probable de este accidente fue que la tripulación volaba por debajo de la altitud mínima de descenso antes de que pudieran ver la pista. Creemos que el factor principal involucrado en el accidente fue el hecho de que los pilotos no monitorearon las altitudes a las que volaban. Ellos debían nivelar en un punto y simplemente no lo hicieron. Después del accidente, American Airlines aumentó en 30 metros la AMD requerida y en 800 metros el requisito de visibilidad para aproximaciones imprecisas al aeropuerto Bradley. Hay mucha lluvia. La JNST también recomienda que en condiciones en las que la presión descienda rápidamente, los controladores deberían brindar actualizaciones del ajuste del altímetro con la mayor frecuencia posible. El controlador de aproximación emite el ajuste actual del altímetro. Eso no pasó. Sí, pero lo que es importante entender en términos de responsabilidad es que el capitán es la autoridad final en el vuelo. En última instancia, es responsabilidad del capitán garantizar la seguridad del vuelo. En este caso, no se aseguró de tener el ajuste del altímetro más reciente. Este incidente fue importante para mí porque fue uno de los pocos en los que nadie murió, nadie se lastimó. Aún así, la Junta presentó algunas recomendaciones muy buenas para mitigar algunos de los factores que existían.